Vale. Pues hola, buenos días. Bienvenidos al webinar que estamos realizando. Quería daros las gracias a todos por, bueno, pues, por responder siempre a estas llamadas del IDAE. Bueno, empezar diciendo que este webinar ha surgido, bueno, pues para resolver un poco las dudas que a través de buzones o a través de asociaciones nos han ido llegando eh, para poder justificar toda la documentación que tenemos que presentar ahora tras la resolución definitiva. Vamos a tratar, voy a presentar yo primero la documentación necesaria que tenemos que justificar una vez se haya resuelto esta convocatoria, una vez que se publique la resolución definitiva. Y luego Luis, pues, resolverá las dudas más frecuentes que nos han ido llegando a través de los buzones y a través de las asociaciones. En primer lugar, bueno, simplemente la documentación que tenemos que justificar una vez se haya publicado la resolución definitiva es la documentación que hasta ahora no hemos podido justificar. Hemos recibido una puntuación por una serie de requisitos técnicos y una serie de requisitos de cadena de valor que no hemos justificado. Simplemente se ha dicho que se quiere recibir esa puntuación y por eso se ha dado una serie de puntos a los proyectos que han colocado a estos, pues, en primera, segunda o última posición, con lo cual hay que justificarlo. ¿Vale? Esto es la documentación que hay que presentar ahora tras la resolución definitiva. Toda la documentación que hemos venido presentando en la solicitud, que se ha subsanado cuando se ha requerido, la documentación que se ha alegado, todo eso ya está revisado y pasado tras la publicación de la propuesta de resolución definitiva. Eh, Queríamos comentar, la puntuación se ha dado en función de unos criterios que se establecieron en una fase inicial, antes de que la publicación de la convocatoria fuese efectiva. Con lo cual, hemos cometido errores a la hora de evaluar, que vosotros nos habéis transmitido, o bien en subsanación o bien en alegaciones. Se han corregido todos esos errores que se han ido viendo a lo largo de la evaluación y se han corregido puntuaciones. Pero lo que no se ha hecho ha sido modificar el criterio de esa evaluación. Con lo cual, todas las alegaciones que nos han llegado porque no se estaba conforme con la puntuación, un ejemplo, igualdad de género, porque había plan de igualdad para la empresa matriz, pero no para la SPV que formaliza la ayuda, no se ha corregido. Aunque no os resulte entendible, aunque no estéis conformes con ese criterio, es el criterio que se estableció y el criterio que con el que se han puntuado los proyectos y no se va a modificar. Ya no existe opción a alegar. Ahora mismo estamos con la resolución definitiva, con la aceptación de esa propuesta de resolución que se os ha publicado y que se os ha enviado, y lo único que ahora cabe es recurrir una vez esté la resolución definitiva publicada definitivamente. Una vez aclarado esto, bueno, pues la documentación que os vamos a comentar hoy es la documentación que justifica dos criterios. Por un lado, los requisitos técnicos obligados, de obligado cumplimiento, y por otro lado, la justificación de la cadena de valor. Eh, la justificación de estos requisitos técnicos y de cadena de valor será simplemente para los expedientes que están admitidos con concesión de ayuda tras la resolución definitiva. Una vez que se publique la resolución definitiva, que esperamos no haya ningún recurso adicional o previo, ninguna alegación que haga, bueno, pues, desestimar esta convocatoria o bueno, cualquier cosa que pueda surgir. Esperamos que se publique, bueno, pues, como comentamos hace unos días, alrededor del 30 de diciembre, de forma que tenéis un plazo de 10 días hábiles, con lo cual
daríamos paso un poco a este periodo de vacaciones en el que a lo mejor es más difícil, ¿no?, conseguir la documentación y que podáis presentarla, pues, en este plazo que se requiere. Em, no podemos extender más este plazo porque tiene que estar resuelta, como os hemos dicho en muchas ocasiones, tiene que estar resuelta antes de que acabe el año 2025, con lo cual el último día que podríamos sería el 30 de diciembre. La justificación de todos estos requisitos, bueno, pues se basa en la orden TED 535, en la resolución de la convocatoria de ayudas del 29 de mayo, su modificación, y una guía técnica de definiciones, en el caso del criterio de 3.4 de cadena de valor, que se publicó y que está en la web de IDAE. Toda esta documentación la tenéis en la web del IDAE. Y además vais a poder encontrar, que lo habréis visto ya la mayoría de vosotros, un documento en el que se ha realizado una guía con nuestra justificación de documentos, de la forma del documento, en la que tiene que justificarse todos estos documentos. Y qué es lo que, bueno, pues vamos a ver ahora. Em, ¿Qué es lo que los beneficiarios con adjudicación de ayuda y que hayan dicho sí tras esta propuesta de resolución definitiva? Estamos en el periodo en el que los admitidos tienen que decir que sí quieren la ayuda y presentar esta garantía adicional que os hemos solicitado. Em, También tienen que presentar esta garantía y tienen que decir que sí los expedientes que en lista de espera consideren que tienen opciones a tener ayuda porque desista alguno de los iniciales. Em, bueno, pues todos estos tienen que presentar el sí, o sea, aceptar la ayuda y presentar una garantía. Pero no tendrán que, mientras no reciban esa ayuda, no tendrán que presentar esta documentación. Solamente los admitidos con adjudicación de ayuda tienen que presentar esta documentación que justifique estos criterios, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que justificar? Pues por una parte los requisitos técnicos obligatorios, ya que simplemente se presentó una declaración responsable, y por otro lado los criterios de cadena de valor y contribución a la resiliencia, que de igual forma se presentó una declaración responsable en la que se solicitaba una puntuación, pero no se justificaba de ninguna forma. Esta puntuación ha sido importante para ordenar los expedientes, para que consigan ayuda o dejen de conseguirla, con lo cual creemos que es importante que ahora se justifique, que se justifique en un plazo próximo para que los expedientes que no justifiquen dejen paso a otros que sí lo puedan justificar, porque hayan pedido menos puntuación o porque están en condiciones de justificar la puntuación total que pidieron. Em, Los requisitos, bueno, pues son 4 para requisitos técnicos y para cadena de valor y contribución a la resiliencia, pues son en función de la tecnología a la que se ha acogido nuestro proyecto, bueno, pues todos los elementos, todos los equipos que han dado puntos bueno, por este criterio. Em, Empezamos con los requisitos técnicos obligatorios. En primer lugar, el requisito de integración de red. Entendemos que este requisito, bueno, pues no es, no tiene ningún problema porque, bueno, pues todos los proyectos que son de conexión a red, todos los parques solares, todos los parques eólicos, o sea, toda la energía renovable lleva una integración a red y para tener esta puesta en marcha han tenido que cumplir estos requisitos, con lo cual entendemos que no hay problema a la hora de entender este requisito, pero bueno, tendrán que acogerse o cumplir el Real Decreto 647 de 7 de julio para implementación de códigos de red y la orden TED 749 del 2020 que establece estos requisitos técnicos para la conexión. ¿Qué documentación es necesaria presentar? Bueno, pues en primer lugar, un procedimiento de los pasos que se acometerán para asegurar el cumplimiento de los requisitos indicados en el momento de finalización del proyecto. Es decir,
cómo voy a cómo voy a definirlo en el proyecto básico, cómo voy a asegurarme que el contratista, tiene conocimientos, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que el proyecto requiere para que finalmente, se integre de una forma correcta a la red. Además, es necesario presentar una declaración responsable de al menos un tecnólogo que proveerá los servicios que requiere la instalación, además de para la planta integrada. En este caso, dependiendo de la tipología de proyecto, pues tendremos cumplimiento de unos u otros criterios. En el caso de baterías electroquímicas, bombeo y de los térmicos, heat to power o power to power, que tienen conexión eléctrica a la red, pues tendrán que cumplir las normas técnicas de supervisión 2.1, tanto de las unidades de generación eléctrica como de los componentes adicionales de los módulos de generación eléctrica. Para los almacenamientos térmicos Power to Heat, pues el cumplimiento de la normativa es la que está en vigor y que regula los requisitos de conexión a la red para instalaciones de demanda o módulos de parque eléctrico. El tema de ciberseguridad, que sí que ha generado, bueno, muchas dudas porque es un requisito novedoso, bueno, pues, está basado en el cumplimiento de la normativa europea de ciberseguridad, la actual, que es la NIS2, por la Directiva de la Unión Europea de 2022-2555. En este caso, en el punto en el que nos encontramos, se limita a la entidad beneficiaria. Es decir, a la SPV que ha presentado el proyecto, a la empresa que ha presentado el proyecto y que es la beneficiaria de la ayuda, no de la entidad solicitante, sino de la entidad que recibe la ayuda. ¿Qué es ¿cuál es la documentación que hay que presentar? Pues el certificado del Esquema Nacional de Seguridad, si tiene categoría alta, perfecto, y certificado de cumplimiento de la norma ISO 27001. En el caso de no tener esta categoría alta, que te la tenga media o básica, pues deberá presentarse este certificado y además unas medidas de la gestión de servicios externos en la cadena de suministros que asegure pues, una continuidad en todo el procedimiento. Y por último, si no existe este certificado, pues una propuesta de las medidas técnicas, operativas y de organización que incluye los elementos que aparecen en el artículo 21 de la Directiva NIS2. Se deberá asegurar siempre que la ubicación de todos los servidores están dentro de la Unión Europea y que el control se gestiona exclusivamente desde un país de la Unión Europea. Como requisito técnico ya específico para baterías electroquímicas, tenemos el Reglamento de la Unión Europea 2023-1542, que aplica a racks, módulos y celdas. Este reglamento, ¿qué es lo que requiere? Bueno, pues que todos los elementos de una batería tienen que cumplir una serie de requisitos. ¿Qué documentación tenemos que presentar para justificar el cumplimiento de este reglamento? Bueno, pues igual, el procedimiento de los pasos que se van a acometer para asegurar que esto va a llegar a término una vez ejecutado el proyecto, una declaración responsable del beneficiario de la ayuda del cumplimiento de este reglamento y la presentación de al menos un tecnólogo que aporte una memoria justificativa del cumplimiento del reglamento y de un plan de implementación del requisito. En este caso, entendemos que todos los equipos que se producen en la Unión Europea tienen que cumplir este reglamento por el hecho de producirse en la Unión Europea, pero también los elementos que vienen de fuera, racks, módulos o celdas, que vienen desde un país externo a la Unión Europea, tienen que cumplir este requisito, con lo cual la empresa que lo importa es la que se tiene que encargar de aportar esta memoria justificativa
del cumplimiento de este requisito y de este reglamento. Y por último, como requisito técnico, es la seguridad contra incendios, también en exclusivo para baterías electroquímicas. En esto quiero hacer una puntualización porque que digamos que es exclusivo para baterías electroquímicas no significa que el resto de equipos de, pues de una estación de bombeo, de un almacenamiento térmico, no tengan que cumplir una seguridad contra incendios o un sistema contra incendios. Lo que pasa es que esos sistemas están establecidos ya por ley, ¿no? Por estándares de la industria o por estándares de producción o lo que sea. Entonces, esos sistemas de seguridad, por supuesto, habrá que cumplirlos y habrá que presentarlos una vez que el proyecto esté finalizado para conseguir la puesta en marcha del proyecto. Eh, pero hacemos hincapié en estos porque para las baterías la documentación todavía está un poco en proceso. Entonces, necesitamos justificar que vamos a cumplir o sea, que nuestros productos, los productos que vamos a utilizar para la ejecución de nuestro proyecto, han pasado un sistema de seguridad contra incendios, ¿vale? Entonces, ¿qué documentación tenemos que presentar? Bueno, pues igual, los pasos que se acometerán para asegurar el cumplimiento de estos requisitos, eh, cumpliendo toda esta normativa, o para el sistema o para la batería, bueno, para el sistema, para la batería y para la celda, módulo y paquete, ¿vale? Y el tecnólogo, por su parte, tendrá que aportar una declaración responsable del cumplimiento de una de las dos opciones que propusimos en su día. Em, a día de hoy, esto es lo que tenemos. Cuando el proyecto llegue a término, quizá ya esté más definida toda esta documentación y no sea necesario, bueno, pues hacer como un poco nuestra, nuestra idea, ¿no? Sino lo que se establezca, lo que esté establecido por reglamento o por ley. Em, para otras tecnologías como las de flujo, segunda vida, pues se aportarán o se podrán aportar ensayos propios del fabricante que se haya preseleccionado, que deberá estar certificado por una entidad acreditada y se indicará la norma que sustituya para el cumplimiento de la seguridad contra incendios. Y ya empezamos con cadena de valor y contribución a la resiliencia. En esto, aunque ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero bueno, lo volvemos a recalcar. Por cada uno de los elementos o equipos por los que se ha otorgado un punto, o sea, cuando hemos obtenido la resolución definitiva, aparece la puntuación que tenemos por cada uno de los criterios en cadena de valor. Si hemos obtenido un punto por celda, tendremos que presentar una justificación de la celda. Si hemos obtenido un punto por batería, tendremos que justificar el cumplimiento de la batería. Y así con cada uno de los elementos que componen la batería. Lo mismo hay que justificar para los almacenamientos térmicos y para los almacenamientos por bombeo. Cada uno de los puntos por los que, o sea, cada uno de los elementos por los que hemos obtenido un punto tiene que tener su memoria. Muchas veces, o sea, nos habéis comentado, ¿es que va a ser el mismo? Bueno, pues si es el mismo, porque es la misma empresa la donde se fabrica la celda, el módulo, bueno, pues se hace un mismo documento porque la dirección no cambia, o sea, la ubicación de la empresa no cambia, porque el número de empleados no cambia, pues será lo mismo, pero cada uno tiene que tener su documento. ¿Qué documentación hay que presentar para justificar esto? Para todos los elementos de la cadena de valor, la documentación es prácticamente la misma. Bueno, es la misma, no es prácticamente, es la misma. Una memoria justificativa de máximo 600 palabras. Bueno, de cada una de las empresas preseleccionadas y que van a proveer el equipo. Eh, ¿Qué es lo que tiene que contener al menos esta memoria? Bueno, pues la ubicación, donde se encuentra la fábrica o las oficinas o en función de lo que te estoy puntuando, tú me tienes que justificar. La capacidad productiva para los ejercicios 24 y 25. En el caso de que no hayan tenido producción durante los ejercicios 24 y 25, se pone 0. Y una estimación de 26 o 27. El número de empleados
y las funciones de esos empleados de forma genérica. No hace falta que nos digáis nombre y apellidos, pero sí, bueno, pues cuántos ingenieros, cuántos técnicos, cuántos montadores, etcétera. Los medios disponibles, pues tiene una industria, tiene unas oficinas, tiene un equipo de montaje, bueno, pues lo que se disponga. CENAE, o nace si es fuera de territorio de la Unión Europea, que puede ser uno o pueden ser varios, dependiendo de la producción. La descripción de la empresa en relación con el equipo que justifica, pues, si tiene normativa ISO, yo qué sé, si tiene un equipo de producción novedoso, de reciclaje de elementos, o sea, cualquier cosa que justifique la producción de ese elemento, ¿no? Y 2 fotos, además digo 2 fotos de la instalación de fabricación. Una externa, donde se vea la ubicación, el tamaño de la empresa, o sea, una de la fachada, yo que sé, una cosa así, y otra de la producción interna, o de las sillas en las que se sientan los ingenieros, o los técnicos, o sea, queremos, con este documento lo que hay que justificar es la producción en la Unión Europea. O sea, no necesitamos que se justifique la excelencia de la empresa que va a suministrar, porque eso es o sea, eso es el comprador del equipo el que tiene que preocuparse de la excelencia, si tiene unas mejores condiciones, tiene un mejor precio o tiene un mejor diseño, operación y mantenimiento. O sea, nosotros lo que necesitamos es una justificación de que el producto se está produciendo en la Unión Europea. Se necesitan mínimo 3 empresas preseleccionadas, ¿vale? En el caso de que no se encuentre, por ejemplo, celdas que solamente se encuentran 2, bueno, pues 2, y se justifica que el tercero no se ha encontrado, ¿vale? Yo os he puesto aquí un ejemplo de un documento que puede servir para justificar este requisito. Por un lado, o sea, el documento tiene que realizarse por el suministrador del equipo, tiene que tener un logo y tiene que venir firmado por el representante legal de esa empresa. O sea, no vale un documento, yo produzco 2.000 baterías al año y que nadie se haga responsable de esa información que se está justificando. Necesitamos 500, 600 palabras máximo. Un par de hojas nos pueden servir. O sea, no necesitamos más, ¿vale? He detallado un poco porque no se veía muy bien en la otra. Bueno, pues esto es una memoria justificativa para el cumplimiento del origen europeo del equipo celdas, conforme a los criterios establecidos en el apartado 3.4 del anexo 7 de la convocatoria de ayudas y en el que se detallan los puntos que hemos dicho anteriormente. La empresa, como suministradora del equipo tal, expone que la ubicación donde se diseñan o desarrollan o fabrican o ensamblan, esto cada uno pues deberá un poco decir qué es lo que hace, ¿no? El equipo se encuentra en la siguiente dirección y una dirección exacta de donde se encuentra. Si son varias, porque tienes la fábrica en un sitio y las oficinas en otro, se pueden poner 2 direcciones. Pues dispone del siguiente o de los siguientes CENAES. Cuenta con unos certificados de calidad. Cuenta en la actualidad con los siguientes empleados, que están distribuidos pues de la siguiente forma. La producción del equipo durante los ejercicios 24 y 25 ha sido la siguiente. He puesto esperado 2026, pues se puede poner 27, bueno, pues aquí cada uno lo que estime. Y cuenta con los medios que se detallan a continuación en relación con la producción del equipo certificado. O sea, estamos hablando siempre del equipo que estamos justificando, ¿vale? Los medios productivos, las herramientas, patentes, bueno, lo que queráis. O sea, en esto es cada empresa conoce conoce lo suyo, ¿no? Y podéis, o sea, esto es un ejemplo de lo que necesitamos. No tiene que seguirse al pie de la letra. Y luego las fotos, pues lo que os he dicho. 2, no necesitamos la foto del equipo, o sea, no necesitamos la foto de la pantalla, no necesitamos la foto del relé.
sea, necesitamos una foto de la instalación en la que se vea el territorio y, y la fábrica por dentro. ¿Vale? Y bueno, unas aclaraciones es que cuando los equipos sean reciclados o reutilizados o reacondicionados, deberán indicar la procedencia de los mismos y las razones por las que se han considerado de origen de la Unión Europea. Bueno, pues si son de coches no usados, de baterías que hayan llegado en mal estado, bueno, pues un poco explicar y de dónde vienen. O sea, no valdría, por ejemplo, considerar origen EU baterías que se compran a un país tercero fuera de la Unión Europea que no han sido, o sea, que no han sido utilizadas dentro de la Unión Europea inicialmente o fueron compradas inicialmente. Eh, Otra información de interés que consideréis que es necesario para justificar que la producción ha sido realizada en la Unión Europea es, o sea, no tiene que aportarse a esta memoria, sino como anexo a una en otra documentación se puede aportar, ¿vale? Y lo que he dicho inicialmente, bueno, pues esta memoria la tiene que firmar el responsable de la empresa que suministra el equipo. Y yo de momento poco más. Em, necesitamos, estamos en el momento en el que aceptamos la ayuda o, o no. O sea, si vemos que no podemos justificar la puntuación que se nos ha otorgado, creemos que es mejor decir que no queremos la ayuda ahora, que la garantía no será efectiva. En el momento en que la resolución definitiva sea firme y esté publicada, eh, la garantía se ejecutará en el caso de que no se lleguen a cumplir todos los criterios que se han establecido y que han dado puntuación al beneficiario. Nada más, paso el turno a Luis García, que va a ir contestando a bueno, pues las preguntas que nos han llegado hasta ahora. Gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar ahora con algunas preguntas que habéis presentado y que puede ser interesante que tengamos un poco la visión que tiene el IDAE sobre vuestras consultas. No sé si estoy compartiendo, creo que todavía no me habéis pasado la pantalla para compartir, así que sí. Sí, perfecto, muy bien. ¿Lo tenéis ya? A ver. Sí. Perfecto. Vale. Pues vamos a empezar con esta segunda parte del webinar. Hemos recibido bastantes consultas, pero vamos, la mayoría son muy similares, entonces voy a hacer un resumen. Luego, si mis compañeros creen que hay alguna pregunta que se ha quedado que creéis que tengo que compartir, pues me la hacéis y la contesto. Un pequeño detalle sobre las consultas recibidas, los requisitos técnicos y la cadena de valor. Bien, las vías de las consultas han sido, bueno, por el buzón. Y queremos que evitéis otros medios, porque nos han venido a nuestros correos particulares, etcétera. Por favor, tenemos unos buzones que son los oficiales, y es muy importante que todas las consultas que hagáis, pero no solamente ya en esta fase, sino los que habéis sido adjudicatarios y aceptéis la ayuda a partir de ahora y queréis hacer modificaciones o cualquier cosa que tengáis que hacer, por favor, por los trámites oficiales, que es el tramitador, que tiene su buzón. No nos mandéis correos particulares ni nos mandéis documentación por otro lado, porque al final no se puede utilizar, ¿vale? Bien, aparte de las consultas que vamos a comentar ahora, ya lo ha comentado un poquito Rosa. Hemos recibido alegaciones fuera de plazo. El periodo de alegaciones se ha cerrado y ya estamos en el periodo de aceptación de ayudas. No se puede estar en una fase que no corresponde, porque incluso sería un perjuicio a terceros. Entonces, hemos tenido subsanaciones, hemos tenido la parte de alegaciones y es necesario que cada uno sepa dónde está en este momento. Ahora es el momento de aceptar y si hay alguna duda sobre el cumplimiento de las condiciones que habéis planteado, no aceptéis la ayuda. ¿Por qué? Porque si aceptáis la ayuda hoy y dentro de un mes veis que no podéis cumplir con la cadena de valor o con cualquier requisito de la convocatoria y ya habéis aceptado la ayuda, vais a tener penalización, vais a perder la garantía de participación, etcétera. Con lo cual, ahora es el momento de darte cuenta si tienes capacidad para hacerlo, ver la documentación que te estamos pidiendo, que es la siguiente fase para comprobar
que realmente puedo hacer el proyecto con las condiciones que me ha otorgado IDAE y aceptarlo o no aceptarlo. Es el momento ahora. Bien, hemos visto por redes sociales y nos han llegado consultas sobre datos erróneos de la convocatoria. Por ejemplo, que hemos asignado solamente 827 millones, para enfado de Rosana, que ha asignado todos los millones, los 839 perfectamente, ¿no? Y Rosa también se ha enfadado, pero menos, Rosana mucho, porque están asignados todos los millones. Alguien ha hecho un análisis con la IA y la IA a veces falla, la inteligencia artificial está muy bien, pero a veces, pues, sobre todo con PDFs, pues no funciona del todo bien y se han dejado fuera unos cuantos millones. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Entonces, hemos visto que eso ha salido en artículos. Pues estaba equivocado el número, por favor. Y nos habéis hecho consultas a nosotros, que es la verdad un poquito perder el tiempo en volver a sumar todo, decir, a ver si nos hemos equivocado realmente, porque cuando nos hacéis una consulta, comprobamos lo que estáis diciendo. Y es un poco perder el tiempo cuando pues, son fallos que no dependen de nosotros, ¿vale? Eh, hemos recibido, pues eso, consultas sobre estos datos erróneos, etcétera. Luego, las disconformidades que contaba también Rosa sobre los criterios de valoración. Los criterios de valoración fueron publicados, se han establecido y son iguales para todos. Porque entendemos que a veces recibimos alguna consulta que dice, es que si yo esto lo hubiera valorado de esta otra forma, o si se hubiera considerado esto, si hubieras considerado eso, a lo mejor tú hubieras recibido puntuación, pero 27 más también les hubieran recibido y te hubieras quedado incluso más bajo de lo que estás ahora. Y si hiciéramos caso a cada caso particular, pues entonces afectaríamos a los demás, que no sé si os dais cuenta de esto. Por eso hemos cogido unos criterios que son iguales para todos. Todo el mundo ha sido evaluado con el mismo criterio y se han obtenido pues las puntuaciones que tenéis. Vamos a ir ya a preguntas concretas que nos habéis hecho. Sobre integración en red, que bueno, lo ha comentado ya Rosa, y no hace falta decir mucho más. Yo creo que todos conocéis que dentro de lo que es un proyecto de generación, incluso de consumo de energía eléctrica, de acuerdo con las normas que ha comentado antes Rosa, sabéis que existen los módulos de generación, existen las unidades de generación y los módulos de demanda. Hemos asimilado, y lo habéis visto en las guías, estos almacenamientos, sobre todo cuando son standalone y no tienen un vínculo con una hibridación, y los hemos asimilado a, a estos módulos de forma que tienen que cumplir con los requisitos de los códigos de red, etcétera, que conocéis dentro de lo que sería la integración en red y la calidad de red. Evidentemente, lo que estamos pidiendo ahora es unas declaraciones responsables de los tecnólogos preseleccionados, que entendemos que todavía no son los finales porque todavía no los habéis elegido, pero sí estos tecnólogos preseleccionados que nos permitan ver que en sus equipos el inversor correspondiente va a cumplir, o el alternador correspondiente va a cumplir con estos códigos de red. O sea, todos aquellos equipos de conexión a la red, que son los que nos están dando esta integración, tanto para generación como para consumo, pues como sabéis dónde vais a dar este servicio o este requisito, decirnos de los tecnólogos que tenéis cuáles van a cumplir. Os digo, ya para que esto sirve para todos. Si habéis comprobado, nosotros en la parte de requisitos técnicos os pedimos en general un tecnólogo. Podéis tener más y de hecho, cuando hagáis la justificación final del proyecto, sabéis que tenéis que tener al mínimo 3 ofertas de cada parte del proyecto, pero ahora mismo, para la parte actual, en la parte de requisitos técnicos solo os pedimos un tecnólogo. Si hace falta más, porque tenéis más, por ejemplo, hemos encontrado hablando con gente, es que tengo el inversor en la parte de almacenamiento, pero tengo un volante de inercia que a lo mejor puede tener otro inversor que puede dar también servicio de integración. Bueno, la configuración que tenéis del proyecto yo no la conozco, porque en cada caso es diferente. Lo que tengáis de conexión e integración en red, pues tenéis que decirme que estos son los equipos que en principio vais a plantear que cumplen con la integración en red. Por eso os decimos también que el promotor debe de asegurar la integración en la red dentro del proyecto, porque como no conocemos cómo va a ser todos los proyectos, pensad que vosotros conocéis muy bien vuestro proyecto, pero aquí estamos hablando de, en solicitudes 1.700 y en adjudicaciones casi 150. Entonces, realmente nos hacen falta conocer cada uno de vosotros cómo el promotor, como este beneficiario, va a cumplir con este objetivo. Es decir, me das la declaración y me dices, mira, es que con este equipo voy a dar la integración en la red y lo voy a hacer de esta forma. Y voy a comprobarlo haciendo una petición de ofertas que va a implicar esto y aquello.
muy corto. Aquí sí que es cierto que damos un poquito más de margen, en vez de las distintas palabras, a 1000 palabras por cada requisito de integración en red. Y además solo tenéis una memoria, pero es para que nos contéis esto de una forma breve. No queremos películas, si tampoco es cuestión de inventar nada, es una cosa más o menos sencilla, ¿vale? El cumplimiento de las pilas y baterías. Pues es que he enseñado esto en amarillo porque tengo una consulta que me lo señala. Me dice, oye, ¿y el plan de implementación del requisito a todos los niveles de auditoría, etcétera? Pues volvemos a lo mismo. Eh, Cuando hablamos de baterías, y lo comentaba también Rosa, claro, estamos hablando de todos los equipos que forman la batería, que pueden ser una sola batería que tiene todos los equipos, pueden ser suministradores diferentes de la celda, etcétera, depende de cada caso, y ellos todos tienen que cumplir, evidentemente, los suministradores tienen que cumplir con estos requisitos, pero tú como promotor también tienes que hacer que se cumpla en todo el sistema de tu proyecto este requisito, con lo cual nos tienes que decir cómo lo vas a hacer. Cómo se va a hacer de forma resumida, y lo he puesto ahí para que se quede claro, cómo vas a planificar el desarrollo de tu proyecto y hasta su ejecución de forma que cumplas con este reglamento de baterías. Y todo lo que supone la generación de residuos, que esto es hasta el final del proyecto. Me he quedado de piedra cuando me han preguntado si el límite de 1000 palabras para la información que requería este requisito, porque es que dentro de la propia guía he puesto ese texto. En concreto, la memoria deberá ser reducida máximo 1000 palabras por requisito. O sea, lo ponemos claramente. Son 1000 palabras por cada uno de los 4 requisitos técnicos obligatorios, de los que tengan que cumplir los 4. Si tienes que cumplir uno, pues tendrás 1000 palabras para ese que tienes que cumplir. Y, por supuesto, hay que aportarse una memoria de cumplimiento del reglamento por parte del tecnólogo. Evidentemente, si me estás diciendo que vas a utilizar la batería X, esa batería tendrá que cumplir con el reglamento de baterías. Porque, como bien decía Rosa, yo no sé de la procedencia de tu batería de dónde es. Es cierto que a lo mejor tú tampoco lo sabes todavía porque estás haciendo la oferta, pero me tienes que decir de las baterías que tú vas a coger. Si tienes en cadena de valor, pues más razón porque vas a presentar la memoria. Pero aparte de eso, imagínate que la batería tuya no es europea. Tendrás que decirme que esa batería que no es europea cumple con estos reglamentos. Bien. Y el alcance de implementación, del plan de implementación, evidentemente, tiene que ser todo el que establece este reglamento para todo el proyecto en completo. La ciberseguridad. En ciberseguridad, como la NIS 2 todavía sigue implementándose paso a paso, pues yo ayer me metí otra vez en los documentos que tenemos de ciberseguridad y veo que van avanzando. Eh, ¿Qué tenemos que hacer con el tema de ciberseguridad en este momento? Sabes, como bien ha dicho Rosa, que por un lado tenemos actualmente que ver si la empresa, beneficiaria o entidad beneficiaria, voy a llamarlo así, cumple con el NIS 2. Y sabemos que cuando se ejecute el proyecto, aparte de la propia empresa, el proyecto en sí mismo tiene que cumplir con la NIS 2. De aquí a 3 años, esto puede evolucionar y que la normativa sea mucho más concreta. De hecho, desde este verano aquí, que nosotros hicimos la comprobación, ya hemos visto que han cambiado algunos documentos. Os he puesto estos enlaces porque estos enlaces son muy buenos, porque hay gente que a lo mejor me está diciendo, me está preguntando cosas que realmente yo creo que deberían conocer la empresa en sí misma, porque las empresas que tienen que cumplir, y estamos hablando de empresas del sector energético que deben de cumplir con el tema de ciberseguridad, deberían de tenerlo. Pero bueno, estamos hablando de sociedades nuevas, estamos hablando de empresas que a lo mejor todavía no han entrado en este tema. Como bien decía, bueno, Rosa ya ha puesto los requisitos mínimos según el caso, que veis que es muy abierto, y estamos dando incluso el caso de que no tengas certificados y me tienes que decir cómo lo vas a hacer. Dentro de estas páginas web puedes ver que aparece cómo se tiene que cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, claro, me tenéis que decir en este momento, oye, yo no cumplo, yo no tengo ese certificado, pero lo voy a cumplir los artículos de la NIS 2 de esta forma concreta, de acuerdo con estas guías. Entiendo que todos tenéis un departamento TIC que seguramente está empollándose esto como loco, porque lo tendrá que cumplir. Entonces, vais al departamento TIC y decís, ¿cómo lo cumplimos? Y seguramente que os lo van a decir. Si cumplís o qué planificación vais a tener para cumplirlo. Si sois una SPV
que todavía dependéis de otra empresa matriz, la empresa matriz seguro que lo tiene que cumplir, pues vais a la empresa matriz y preguntáis, oye, ¿cómo se tiene que cumplir esto? Y os van a decir rápidamente cómo se tiene que cumplir. No tiene más. No hace falta tampoco grandes números ni grandes cosas. En el fondo es decir, yo tengo que tener un control sobre todo el sistema de generación, de empresa y de datos, con todo lo que supone las bases de datos, con todo lo que supone los sistemas de control externos. Os pongo un ejemplo, es un ejemplo, cuidado. Un ejemplo muy sencillo que, pues hablando con muchas empresas de este tipo. Estoy comprando una batería o mi proveedor de baterías no es europeo. Entonces le llega la batería a mis instalaciones y yo tengo que, entre comillas, escapar esa batería porque esa batería tiene un sistema de control que va a un país externo de la Unión Europea. Y tengo que poner un sistema de control y un sistema de datos que es europeo y que va con mi propio programa. Eso se hace actualmente. Es decir, ya estoy haciendo sistemas de control que evitan el uso perdón, la exportación o compartir datos o ceder el control de nuestros sistemas fuera de la Unión Europea. Es un ejemplo. La NIS 2 va mucho más allá, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea de por dónde vamos. Respecto a seguridad contra incendios, lo ha contado todo, lo sé, pero bueno, realmente también me preguntabais, ¿lo tiene que firmar la declaración responsable de los proveedores? Claro, evidentemente, estamos en seguridad contra incendios, estamos en el caso de baterías, como bien ha dicho Rosa, y evidentemente los proveedores de los equipos que vamos a meter dentro de nuestro proyecto tienen que cumplir con esta normativa de seguridad contra incendios. Las baterías o el resto de sistemas. Por supuesto, entendemos que tenéis que tener esa declaración. Y pregunté si se va a hacer un modelo de declaración responsable. No, es muy sencillo. O sea, decir que se cumple y demás depende, como habéis visto, hay varias normas diferentes y cada uno va a cumplir unas u otras de una forma u otra, con lo cual no tendría mucho sentido que hiciéramos un modelo de esta parte. Respecto a la cadena de valor, consultas generales que también creo que se han respondido, pero vuelvo a responderlas por si acaso. Es una memoria justificativa de cada suministrador o proveedor de cada elemento de la cadena de valor, es decir, la celda, el rack, la batería, el EMS, etcétera, uno por uno. Cada uno tiene. Y me dices, oye, es que mi batería ya tiene incluida el módulo y tiene incluido la celda. Sí, es cierto. Pero tú, como fabricante de baterías, y hablo del fabricante de baterías, tendrás que hacer una memoria justificativa que será idéntica a la del módulo ya de la batería respecto a las generalidades de la empresa, pero después habrá un apartado en el que diga, oiga, sí, pero es que aquí yo fabrico la celda en este sitio, o yo fabrico el módulo en este sitio, o yo reciclo la celda de esta forma, por ejemplo, lo que comentaba antes Rosa, pues tengo baterías recicladas o reutilizadas, o que son de rechazo de una fábrica de vehículos eléctricos. Si la fábrica de vehículos eléctricos está en la Unión Europea, entonces consideramos que esa celda, perdón, esa batería que se ha rechazado, o esa batería que viene de un coche que se ha producido en la Unión Europea, todo lo que hay dentro de esa batería forma parte de un reciclaje dentro de la Unión Europea. Con lo cual, si yo reutilizo esa batería, también estoy reutilizando el módulo o la celda que hay dentro de esa batería. Pero si esa batería viene de un rechazo de una fábrica de coches o de una fábrica de baterías de fuera de la Unión Europea, ya no puedo decir ni que la celda ni que el módulo son de la Unión Europea. Sí podría decir que la batería es de la Unión Europea si realmente hago algún tipo de transformación y de adecuación dentro de una fábrica europea de la batería. Pero solo sería la batería, ahí no sería ni el módulo ni la celda. Repito, si la fábrica de las baterías o la fábrica de los vehículos eléctricos está dentro de la Unión Europea y es una batería de rechazo de una de esas dos fábricas, todos los componentes que están dentro de la batería se podrían considerar de la Unión Europea y hay que justificarlo en memorias separadas. La memoria de la celda justificará la celda, la memoria de la batería y la memoria del módulo, el módulo. Bien. Y luego, evidentemente, es una memoria por cada uno de los tres proveedores que tenemos que poner en cada uno de los elementos que forman parte de lo que nosotros hemos puntuado. Bien, eh, dentro de la parte de la memoria, cuando hablamos de capacidad productiva de 2024-2025,
También nos preguntan, porque si habéis visto el ejemplo que ha puesto Rosa, Rosa ha puesto un ejemplo muy concreto, que es capacidad productiva del equipo. Pero claro, a lo mejor me dice, oye, es que la operación y mantenimiento no tiene equipos. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago por facturación, por ejemplo. Entonces, eh, los valores que tenemos que tener es cuando tenemos equipos, evidentemente, poner cuántas unidades he producido en 24 o 25, o espero producir en 26, y puede ser 0,0300, me estoy inventando el número, o puede ser de otra forma. ¿Qué nos interesa también? Pues que ya que ponéis ese valor, que pongáis la facturación que habéis tenido en términos de facturación anual de la empresa, porque entendemos que es la facturación que tiene esa empresa para estas unidades de producción. Y sobre todo en aquellas que no tenemos elementos que podéis decir. Como decía, operación y mantenimiento, uno de ellos. Por otro lado, también puedes poner, en el caso de que sean baterías, por ejemplo, pues la potencia y los megavatios hora que habéis producido en estos años, que también es un dato que puede ser útil. Pero en el caso de baterías, por ejemplo, o celdas, es importante que tengamos el dato de los equipos producidos, aparte de los demás. Vale. Eh, la documentación la tiene que preparar el proveedor, como hemos dicho antes, y tiene que estar firmada por el responsable de la fábrica o de la industria correspondiente. Y después, el beneficiario lo va a coger todo y va a hacer un paquete que nos va a presentar a nosotros por cada uno de los componentes. Y debe acreditarse, evidentemente, dónde está la fábrica, etcétera, como ha dicho Rosa, no tiene más secretos. Venga, respecto bueno, esta pregunta es que yo creo que es exactamente la misma que yo os he contestado. Eh, si un proveedor tiene una batería y tiene además la célula del módulo, pues tiene que hacerlo, como he dicho antes, por cada uno de los casos. Pregunté si va a haber un feedback por parte del IDI cuando recibamos las memorias. Evidentemente, si vemos que alguna memoria está incompleta o que vemos que falta alguna cosa, os vamos a pedir, oye, mira, no habéis demostrado que tenéis proveedores suficientes para hacer esto. Y evidentemente, si no nos presentáis una documentación que demuestre que sois capaces de cumplir con el criterio de cadena de valor que estáis diciendo que cumplís, y después de que os hemos pedido información, seguís sin cumplir con estos mínimos que estamos poniendo ya cuáles son, luego no nos explicáis, es que me habéis pedido no sé qué, no, no, estamos diciendo cuáles son los mínimos que tenéis que presentar. Pues si no los cumplís, vais a perder la ayuda y vais a perder la garantía, con lo cual, si no tenéis capacidad para hacer esto, renunciad ahora a la ayuda. O sea, no aceptéis la ayuda. Y si tenéis capacidad para hacerlo, pues no hay ningún problema, me entregaréis esa memoria que como veis hemos dicho que sean simplificadas, no nos hacen falta grandes cosas, que digan la verdad, que digan dónde está la fábrica, dónde está la ubicación del establecimiento industrial correspondiente y que digan la producción que tienen o cómo se va a hacer. Bien, hay un caso particular que es el almacenamiento térmico porque evidentemente nos hemos volcado mucho con las baterías por el tema de que las baterías en general no se han producido en Europa, etcétera, pero evidentemente el almacenamiento térmico, que muchas veces se produce todo en Europa, tiene muchos subcomponentes, sus subequipos. Y aquí además tenemos la cuestión de que existen muchas tecnologías de almacenamiento térmico muy diferentes, no es como en el caso de baterías, que hacen que no sean comparables unas entre otras. Y es cierto que sube equipos y, como bien decía algunos, oiga, mira, es que mi equipo de almacenamiento, mi sistema de almacenamiento térmico, y lo estoy evaluando como europeo, tiene tres subequipos de diferentes partes de ese subsistema. ¿Tienen que ser todos europeos? Hombre, si tú has dicho que ese sistema es europeo, tendrá que ser europeo todo, a menos que lo que tú estés es fabricando un equipo que tiene un material que viene de fuera de Europa, pero el equipo es europeo y está fabricado todo en Europa y se instala directamente. Pero si yo lo que hago es integrar cuatro partes diferentes que forman el sistema de almacenamiento, esas cuatro partes tienen que ser europeas para que el sistema sea europeo, ¿vale? Bien. eh, esta pregunta también es curiosa. ¿Qué se considera inadmisible? Pues no cumplir con el requisito de que el equipo que tú has dicho que sea europeo. Eso es inadmisible, evidentemente. Y dicen que, bueno, esta consulta decía que pedíamos mucha documentación. Yo entiendo que estamos pidiendo documentación que cualquier fabricante tiene a mano. Es decir, saber dónde produce, saber qué facturación ha tenido, si ha tenido o no tiene facturación, cuántos empleados tiene, no es una documentación difícil. Es bastante sencilla y además es pública. O sea que no estamos hablando de cosas no queremos ningún secreto tecnológico por parte del fabricante. Por tanto, pedimos cosas sencillas. Si tú has detectado
proveedores europeos y por eso has pedido los puntos, es sencillo para ti. Si tú no has detectado proveedores europeos y ahora quieres tener esa puntuación y no encuentras proveedores europeos, no aceptes la ayuda, porque estás incumpliendo lo que tú has dicho que ibas a hacer. Bien, sobre el integrador. Sobre el integrador, creo que existe una guía concreta de definición de cada uno de los componentes que se publicó antes, mucho antes, en la fase de solicitud, donde se explica qué es un integrador. Entonces, el integrador tiene que facilitarnos la documentación correspondiente a su proceso de integración. Evidentemente, un fabricante de baterías no es un integrador, es un señor que puede integrar varios, los módulos, las celdas, etcétera, dentro de su batería, incluso pueden traernos un contenedor que tiene la batería, tiene montados el sistema de refrigeración, etcétera, los MS y demás, pero el integrador es el que llega con ese equipo, el que sea, lo monta en el proyecto, o sea, puede venir en un contenedor, aunque como muchas veces, como dijisteis vosotros al principio, en muchos casos hay que montarlo al final en el proyecto. Pero lo que me está dando es un producto final. El producto final es todo el producto, todo el sistema que da el integrador. No es que la batería esté por un lado, el EMS por otro, no, no. El integrador, si es un integrador, tiene que tener responsabilidad sobre todo el equipo. Es decir, si se quema la batería, no es una cuestión del fabricante de baterías, es cuestión del integrador, si existe el integrador. Porque otra posibilidad es que no exista el integrador y que el proveedor vaya comprando diferentes equipos a diferentes suministradores y en ese caso no tendría puntos por integración, porque sería el propio beneficiario el que ha hecho ese desarrollo de proyecto. Son conceptos diferentes. Integrador tiene que tener un producto del que se hace completamente responsable y por eso tiene que tener esta memoria y tiene que decir dónde tiene su establecimiento industrial y qué hace, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre operación y mantenimiento, nos preguntabais si la empresa beneficiaria puede ser la que haga la operación y mantenimiento. Vamos a ver. No puedo decir que no porque no conozco el caso concreto. Y a lo mejor hay un caso en el que un fabricante de todos los equipos, además es que es proveedor, es promotor del proyecto. Pero me resulta un poco extraño que todas las garantías del producto que estás instalando las tengas como beneficiario. Generalmente vas a coger a otras empresas, vas a montar el equipo, vas a montar todo, vas a tener un servicio técnico de cada uno de los equipos tuyos que has montado. No vas a ser tú el que tenga el servicio técnico. Generalmente, oye, si resulta que sí, que la empresa fulanita de fabricación de baterías o de fabricación de sistemas térmicos, porque esto va mucho más por el sistema térmico que por el sistema de baterías, produce el sistema térmico, hace toda la instalación, hace todos los sistemas de conexión, los trafos, etcétera, 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 si los tiene. Y todo ello lo hace él. Y tiene la operación de mantenimiento y tiene todas las garantías y se encarga del proyecto, pues bueno, me lo demuestra y ya está. ¿Qué le voy a decir? Pues sí, pues es cierto, pero vamos, no es lo habitual. Creo que con esto yo he acabado. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí aparte que pueda ser interesante que no hayamos resuelto. Si no es así, sencillamente, no sé si Sí, bueno, espera, teníamos una pregunta. dime, dime. Dice, se indica que deben presentarse una memoria justificativa con 3 empresas proveedoras, módulos, baterías, etcétera, de preseleccionadas y de origen UE, incluyendo ubicación, capacidad productiva, número de empleados y medios disponibles. ¿La empresa debe tener origen UE en el momento actual o en el momento en que la planta entra en operación? Vamos a ver. Mm, todos los componentes son los que tienen que ser de la Unión Europea y tienen que estar fabricados o suministrados por la por una entidad de la Unión Europea. Me explico. Vamos a imaginar una batería. La batería está producida en un país externo a la Unión Europea, pero resulta que esa empresa que está produciendo esa batería monta una fábrica en España o en Francia o en Polonia, me da igual. Pero la batería no ha sido producida en esa fábrica de Francia o de Polonia. Pues en ese caso, el equipo no es de la Unión Europea, incumple. Tiene que ser que la empresa haga sus servicios en la Unión Europea y que además el equipo que ha suministrado sea de la Unión Europea.
O sea, se haya fabricado en esa instalación de la Unión Europea. De forma que si alguno está pensando en comprar equipos a una empresa que dice que se va a instalar, pero que a lo mejor se instala en el año 2023, perdón, 2023 no, en el año 2027 o 2029, y después tiene que hacer el proyecto porque el equipo tiene que estar suministrado en esa planta que se da en el 2029, pues posiblemente no vaya a llegar. O seguramente ese equipo no vaya a ser de la Unión Europea, con lo cual va a incumplir. ¿Qué quiero decir con esto? Si estés planteando el utilizar fábricas que todavía no están instaladas, tener una solución en la recámara por si acaso esa fábrica no llega a tener el equipo en plazo, porque si no tendréis penalización o podéis perder la ayuda y perder las garantías. Y es algo que no queremos hacer. Por eso os avisamos con tanto tiempo. No queremos hacer eso. Pero si se da la circunstancia, se va a hacer porque esto está afectando a terceros. Lo habéis visto porque hay una cantidad de solicitudes muy grande, hay muchos proyectos muy buenos que se han quedado fuera y se han quedado fuera porque tú has entrado. Por tanto, tú tienes que cumplir con todo, porque he dejado fuera gente muy buena. Y lo digo tal cual. Y además felicito a la gente que se ha quedado fuera y lo siento por ellos, porque realmente me hubiera gustado darles ayuda a mucha más gente. Pero bueno, es así. Más cosas. Tenemos... Vale, no, lo único, concretar más. Ahora, o sea, en estos 10 días que tienen tras la propuesta de resolución definitiva, la empresa tiene que estar ya ubicada para que puedan justificar No. con ese proveedor. A ver, no pueden justificar con un proveedor que no existe en la Unión Europea en este momento. Tienen que justificar con proveedores que existen en la Unión Europea, aunque después elijan un tercero. Es decir, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí no estamos pidiendo petición de ofertas. Eso se va a pedir en el momento de la justificación. Ahora, yo no os estoy diciendo que pedáis ofertas a, a las empresas que me planteáis. Sencillamente es que presentéis tres memorias de empresas que podrían hacer ese suministro de la Unión Europea, para que nosotros tengamos constancia de que sabéis que hay empresas que pueden hacerlo, a las cuales les podéis pedir oferta. Que después encontréis una empresa más barata de la Unión Europea que lo cumple igual, pues fantástico. Y pedís ofertas a tres empresas, que tenéis que pedir a tres, y sale seleccionada esta otra, pues muy bien. Que hay una empresa que ahora no está en la Unión Europea, pero que monta su fábrica el año que viene, que conocemos alguna, que están diciéndonos ya que va a montar una línea de producción para el año que viene, pues chico, y la monta el año que viene y en junio están produciendo. Y te suministra la batería o te suministra lo que sea, el equipo que sea. Pues fantástico. Tú le pides ofertas y dentro de las ofertas que has pedido, las tres ofertas, sale ella y recibes la ayuda, no hay ningún problema. Pero ahora mismo son las que tengáis identificadas como Unión Europea ya, en este momento. Vale, pues yo creo que por nuestra parte ya no hay. Hemos cumplido con el Hemos, tiempo. Las sí, hemos 11, oye, cumplido con el tiempo y con las preguntas. Hemos somos respondido todas. germánicos, tremendo. Bueno, pues solamente deciros que os agradecemos a todos la paciencia que tenéis con nosotros muchas veces, que os agradecemos que os hayáis presentado, que esperamos que esta convocatoria pues impulse los proyectos de almacenamiento, que esperamos que todos aceptéis la ayuda y que todos cumpláis con todas las necesidades técnicas que os hemos planteado y que se puedan dar todas las ayudas. Queremos que sea un éxito y dependemos de vosotros, por supuesto, para que esto sea un éxito. Muchas gracias y por nuestra parte creo que nada más.